viernes le damos la bienvenida al doctor Emanuel Ferrero en nuestra sección de salud y bueno, la semana pasada estábamos hablando del tema de liposucción. Continuamos hablando de esto, pero hoy es turno de hablar de la lipotransferencia, así como las transferencias bancarias, pero acá es de grasa. Y vamos a quitar la grasa de esos lugares donde no nos gusta y la vamos a acomodar donde nos puede hacer ver un poco mejor. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Maite. Gracias. Hablábamos de esto la semana pasada. Platícanos entonces, ¿qué es la lipotransferencia? Con otros términos médicos, con otros términos, ¿cómo se debe pues decir? mira, ya más o menos lo describiste y por ahí va el asunto. Muchas mujeres lo que vienen al consultorio y lo primero que dicen, oye, es que me quiero hacer una liposucción, quiero quitarme de aquí, quiero quitarme de acá. Y entonces tú empiezas a hablar de la liposucción, sí, mira, te vas a quedar muy bonito, te voy a dar la cintura, etcétera. Y a los 5 minutos ya empiezan a decir, oye, he visto que a veces ponen la grasita en las pompas o que las ponen en... Y de eso se trata justamente, de redistribuir esa grasa. Entonces, una opción y lo que más frecuentemente se hace es tomar esa grasa, se le da un tratamiento, se la tenemos que cuidar, tiene que mantenerse estéril durante el procedimiento, todo esto obviamente tiene que hacerse en un quirófano y se redistribuye donde más volumen haga falta. Entonces ahí estamos viendo exactamente esas imágenes, ¿no? Esa es una imagen de una paciente que probablemente se le aumentó con grasa. Lo que vemos en el esquema de aquí es cómo están tomando la grasa y justamente en el lado de la derecha es donde se está preparando esa grasa y se va a reacomodar en el sitio donde haga falta. Hay muchas mujeres... Así es como se introduce... sí, bueno, ahí esta cánula está aspirando, ¿no? Ah, ok. Y de la misma forma que la aspiramos, se vuelve a colocar, se tiene que usar otra cánula. Está aspirando, digamos, del muslo, del lado... Sí, ahí está aspirando del muslo, eso sería el muslo derecho, pero si te fijas en esta paciente, en este diagrama o el esquema que tenemos, se pierden los glúteos de la mujer porque como que se continúa con la espalda. Claro. Entonces, normalmente, cuando hacemos un poco de lipo en la espalda baja, se le vuelve a dar algo de volumen al glúteo. Entonces, claro. de por sí ya se proyectan y ya se empieza a ver como si ya tiene pompas, pero a pesar de eso, hay veces que tenemos que complementarlo, entonces le ponemos un poquito más de grasa ahí. ¿Qué es lo que pasa con esta grasa? Nosotros tomamos cierta cantidad de grasa y tenemos los límites de cuánto podemos poner. De esa grasa que nosotros colocamos de vuelta al cuerpo, más o menos entre el 60 y el 80% es lo que esperamos que se quede. Sí. El otro 20 a 40% se reabsorbe, el cuerpo lo va degradando porque es grasa que yo la quito y la estoy aislando completamente de su aporte de sangre y todo lo que la está nutriendo. Y esos son los esquemas, eso está padrísima esta imagen, porque son los esquemas de los sitios donde podemos recolocar. Lo más frecuente es lo que vemos en la imagen hasta la izquierda, que es para dar volumen y proyección a los glúteos, o la segunda imagen. La imagen que vemos... Que es donde dices que se puede hacer una curva más pronunciada entre la espalda y donde inicia el glúteo. Exactamente, para que se dé un poquito más de forma, que se pronuncie un poco más. Y las imágenes que estamos viendo hacia la derecha, pues la última a la derecha es alguien que a lo mejor le falta un poco más de volumen en el polo inferior, que tenga... es una paciente... Para levantar. Esos son pacientes muy delgaditas, muy delgadas, que por mucho ejercicio que hacen no alcanzan a levantar el glúteo. Entonces les ponemos un poquito abajo, porque son las que, pero sí tienen un poquito de músculo. Y la segunda imagen que vemos de derecha a izquierda, eso es como lo usamos normalmente en los hombres. Okay. La forma de glúteo en hombre y la mujer no es lo mismo. Igual. No le voy a poner a un hombre la caderota, entonces el hombre lo que buscan es, bueno, hemos visto en algunos que se sabe que se han operado en el medio artístico, pero lo que buscan son estas pompas que proyectan mucho y que están muy perfiladas, ¿no? Entonces estos son los sitios donde habitualmente las vamos a colocar. Cuando salen en el quirófano, están... Por este 20-40% que te digo, normalmente están sobrepronunciadas, sí. Están sobrecorregidas. Y esas imágenes, ahí es donde debe de ir la grasa. La grasa idealmente tiene que ir en el plano dentro del músculo, okay, para que tenga su mejor nutrición. Okay. Y hay una forma específica de hacerlo que es muy cuidadosamente, como si fueran rosarios grandes, irlos acomodando, porque mientras las bolas de grasa sean más pequeñas, pues tienen más superficie para volverse a nutrir. Si yo pongo una bola de grasa grandota, pues todo lo que está en el medio no le va a llegar la sangre, no le va a llegar los nutrientes y eso es lo que se acaba reabsorbiendo y deshaciendo. Entonces, dime. Sí, ¿cuál sería la diferencia o las desventajas frente a poner un implante de glúteo o de mama? Bueno, para la reconstrucción de mama también se ha utilizado esto, pero sí existen algunos límites en cuanto a la forma y el volumen que nos va a dar. Porque, y la textura. Sensación también. La textura. Lo que pasa es que si lo ponemos en las mamas tienen que tener cierta forma y están batallando mucho más contra la gravedad.
Claro. Entonces, por eso es que los implantes ayudan también a levantar y a dar un poco más de volumen. La cantidad de grasa que podemos poner en el pecho no es suficiente como para dar un aumento mamario el que quisiera la mayoría de las pacientes, Sí. pero sí se puede dar un poquito de aumento. La gente que quiere muy poquito, solamente darle un poco de forma, se puede ayudar en el polo superior sobre todo. ¿Y la apariencia es más natural o no es así? Es un poco más natural porque finalmente es grasa que se va a acabar integrando al cuerpo y forma parte de los tejidos de uno. En el glúteo es más usado porque el sitio donde va en el glúteo no batalla tanto contra la gravedad y se acaba integrando a un músculo. En la mama no se integra el músculo. Entonces es mucho más favorable para que se nutra dentro del glúteo y podemos dar un poquito más de volumen. Entonces, normalmente tratamos de proponer eso porque se ahorran un poquito más de dinero en cuanto al implante y la forma que podemos dar. Y la recuperación, la me podemos, imagino, debe ser... la recuperación es un poco más larga porque tenemos que darle tiempo a que se integre. Entonces, más o menos es parecido. Pero al colocar esta grasa en el sitio, se va reintegrando y vamos dando una forma que la podemos moldear un poquito más. El implante de glúteo lo usamos en las pacientes donde el volumen que tenemos que aumentar el glúteo es más de lo que podemos ponerle de grasa y también a lo mejor hay pacientes que son muy delgaditas que no tengo ni de dónde tomarle grasa, pues eso si no se puede, lo que todo el mundo pregunta, oye, ¿puedo tomarle grasa de mi mamá y me la pones a mí? Eso no se puede, tiene que ser de uno mismo porque hay anticuerpos y hay cosas que lo rechazan, así sean gemelos idénticos, bueno, hay estudios en eso, ¿no? Pero siempre tiene que ser de una persona hacia sí misma para que esto sea una transferencia y no es un trasplante, ahí es donde cambiamos un poco de términos. Y bueno, y otro día podemos hablar un poquito de los implantes glúteos, sobre el plano y todo lo demás. Pero bueno, esta grasa también la podemos usar en otros sitios. Hay muchas veces que usamos para los surcos de aquí, en las mujeres, también en hombres, cuando se empieza a marcar este surco que nos da un poco la apariencia de que la edad o que ya está empezando a caerse los tejidos, esto los rellenamos con grasa propia. Y hay dos opciones, está en la grasa propia o hay rellenos que son comerciales de ácido hialurónico, hay estimulantes del colágeno propio, etc. Y esto nos ayuda a rellenar. La ventaja de la grasa propia es que lo hacemos en 1 o 2 sesiones y eso queda para siempre. Mientras que los rellenos tienen una duración entre 6 meses, a lo mejor a 1 o 2 años, dependiendo de la marca, ¿no? Pero hay que someterse a una liposucción para poder ponernos de nuestra propia grasa en Sí. las marcas de expresión. Sí, hay que hacerlo con una liposucción, pero es una liposucción pequeña. Ok. Es una liposucción que yo tomo una jeringa de 20 mililitros, no es algo grande, incluso que se No puede es hacer. con una cánula. Es con una cánula, pero la cantidad de volumen que lo hacemos es algo que se hace en 5 minutos. Se prepara el abdomen, se toma un poquito de grasa y con esa grasa es Con más que anestesia suficiente. local. Se puede hacer con anestesia local, eso sí se puede hacer con anestesia local. Dependiendo del paciente, a lo mejor les damos una sedación para que no estén sufriendo, que no les duela, ¿no? Pero con la anestesia local se puede tolerar muy bien el procedimiento. Pero vuelvo a lo mismo, hay que hacerlo en un quirófano. Que sea con anestesia local no quiere decir que lo pueda hacer yo en el pasillo, en el estacionamiento o en el consultorio. Hay que hacerlo en un quirófano. Entonces se usa mucho para los surcos. Hay veces que los surcos que no podemos levantar con toxina botulínica, pues les ponemos un poquito de grasa para rellenarlos, ¿no? Hay muchos pacientes que me preguntan, bueno, ¿dónde más lo puedo poner? Tengo ojeras aquí y se me hace un surco abajo del ojo. Cuando operamos los párpados, hay veces que este surquito que queda exactamente entre el párpado y la nariz se puede rellenar con grasa. Podemos tomar grasa autóloga o podemos tomar de la misma grasa que quitamos de los párpados, ¿no? Y eso es otro tipo de transferencia de grasa. Entonces es algo muy versátil, tenemos muchas opciones. Ya hemos hablado de cuando rejuvenecemos las manos, que también lo hacemos con la grasa. Entonces aquí la idea es optimizar los tejidos que tenemos en el cuerpo y darle el resultado que está buscando la paciente, ¿no? Porque de por sí ya van por la liposucción y dicen, bueno, y lo que sobra lo puedo redistribuir. Y finalmente de eso se trata, es de redistribuir y acomodar las piezas como un rompecabezas porque tenemos todo lo suficiente que vamos a poner en el lugar adecuado. Qué tema tan interesante. Muchísimas gracias, Emanuel, por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, y recordarles, ¿no? Aquí nos vamos a ver todas las semanas. Los cambios en la vida tienen que ser para bien, así que atrévete a mejorar la tuya. Gracias, nos vemos entonces la próxima semana, el próximo viernes.